Muy bien, entonces, bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos, muchas gracias a los colegas acá presentes, a los periodistas que nos acompañan por medio del Facebook Live, a los ciudadanos que también nos acompañan mediante el Facebook Live. Hoy, digamos, creo que esto sobra decirlo, pero Colombia vive tiempos muy difíciles, tal vez más difíciles de los que en mucho tiempo habíamos enfrentado, y son tiempos de mucha incertidumbre, y seguramente las diferencias que existen entre quienes ostentan un liderazgo político no van a cambiar y se van a mantener, y el debate político va a seguir a lo largo de la crisis. Eso es verdad, pero yo también creo que la ciudadanía lo que espera es que quienes ejerzamos un liderazgo político, a pesar de nuestras diferencias, podamos construir acuerdos en medio de esa diferencia. Y eso es justamente lo que queremos hacer hoy. Lo que queremos hacer hoy es mandar un mensaje de capacidad de construir acuerdos. Este no es un pronunciamiento para cuestionar el liderazgo de un gobernante o para entrar a terciar en la discusión sobre los gobiernos territoriales. No, esto es una propuesta. Pero más allá de la propuesta, creo que es un mensaje de unidad. Y ese es el mensaje que hoy le queremos enviar a la opinión pública, un mensaje de unidad en donde les vamos a contar de un pronunciamiento del que participa partidos como Cambio Radical, como el Partido Liberal, como el Partido de la U, el Centro Democrático, el Partido Conservador, Colombia Justa y Libres, Colombia Renaciente, la Alianza Verde, el Polo Democrático, la Lista Decentes, el Partido de las FARC. Prácticamente todos los partidos representados en el Congreso hacen parte de este pronunciamiento que hoy ponemos a consideración de ustedes, de la ciudadanía y de la opinión pública. ¿Y qué estamos haciendo? Básicamente vamos a presentarle al señor presidente de la República una carta acompañada de un borrador de decreto proponiéndole que en el marco del estado de emergencia que declaró hace 2 días, promulgue un decreto legislativo, un decreto con fuerza de ley que permita que el Congreso salga de la situación de suspensión indefinida en la que se encuentra hoy por la fuerza de las circunstancias. Básicamente este borrador de decreto que ponemos a disposición del presidente y que invitamos a promulgar a la mayor brevedad, crea el marco jurídico necesario para poder poner en marcha a la mayor brevedad las sesiones digitales, las sesiones virtuales del Congreso. Y es importante decir que esto no nos lo estamos inventando nosotros, no se lo inventa Juanita, no se lo inventa Juan Manuel, no se lo inventa ninguno de los colegas acá presentes en esta rueda de prensa o en este Facebook Live virtual. Esto ya se está implementando en el mundo, ya España está migrando hacia el voto telemático en su Congreso para dos circunstancias: uno, circunstancias de emergencia como la que vive hoy, y dos, para licencias de maternidad y paternidad de congresistas que tienen bebés, de modo tal que puedan disfrutar su licencia en medio de, en medio de la crisis. Sin duda, esto segundo sería una muy buena idea, pero debo ser claro en el sentido de decir que el borrador de decreto solamente está contemplado para la emergencia, que es el contexto que habilita el presidente para promulgar este decreto con fuerza de ley. Y creemos que esto es importante, no solo, esto es importante por consideraciones prácticas. Primero, porque el Congreso tiene mucho que decir y que hacer con respecto a la crisis, porque esto puede ser la oportunidad para que promulguemos leyes con la mayor celeridad que puedan ayudar a paliar y a enfrentar esta crisis. También porque el control político, desde el partido que sea, desde la posición que sea, no puede cesar en medio de la crisis. Antes es cuando más necesario es que haya una gran reflexión nacional constructiva, crítica, sobre lo que viene ocurriendo y sobre las medidas que pueden tomar las distintas autoridades municipales, distritales, departamentales o nacionales frente al manejo de esta crisis. También porque hay una serie de proyectos que están en curso, que han sido aprobados en tercero o cuarto debate en el caso de proyectos de acto legislativo, y que más allá de su posición, de la posición que cada uno de nosotros tenga frente a esos proyectos, lo ideal es que si se aprueben y o se hunden en el Congreso, sea fruto de la discusión legislativa, de la deliberación parlamentaria, no de un hundimiento de términos causado por una circunstancia de fuerza mayor. Así que esta propuesta importa por efectos prácticos, pero creo que más que por los efectos prácticos, importa por un mensaje, por un símbolo que significa este acto que estamos haciendo hoy. Y es que en medio de la crisis, por tremenda que sea la crisis,
la institucionalidad democrática debe seguir adelante. De eso se trata la propuesta que hacemos hoy. Quisiera invitar a la representante Juanita a que también nos comparta su reflexión, enseguida al representante Juan Manuel Daza, y de ahí en adelante le damos la palabra a los colegas senadores, representantes que la vayan solicitando. Al final haremos una sección de preguntas. Juanita. Muy buenos días para todos, para todas. Muchísimas gracias a todos los miembros de los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta de rueda de prensa virtual. Como ya lo decía José Daniel, esta es una iniciativa totalmente multipartidista, pero es sobre todo una iniciativa para un momento de crisis muy importante que vive Colombia y que vive el mundo. Y es justamente en momentos de crisis cuando personas como nosotros, que hemos tomado la decisión de asumir un liderazgo desde nuestras comunidades, a través de distintas causas, tenemos que ser capaces de unirnos para ayudar a explicarle al país, a nuestras comunidades, la gravedad de la situación que enfrentamos, pero sobre todo para ayudar a buscar soluciones que atenúen los efectos drásticos, sociales, de salud mental, económicos, en empleos, en cada una de las familias que están tratando de enfrentar de la mejor manera este proceso que hoy implica para todos un aislamiento social, como la única manera para poder garantizar que detenemos el ritmo al cual está creciendo la pandemia y, digamos, como resultado de ello, tratamos de evitar el colapso de nuestros sistemas de salud. Son momentos como estos que demandan a un Congreso activo, proponiendo soluciones, haciendo control político a un gobierno que en el marco de la Constitución declara un estado de emergencia, como se lo permite las normas constitucionales, pero cuya Constitución establece justamente que este Congreso de la República tenga que estar ahí para controlar esos actos que se desprenden de la emergencia, para garantizar que hacemos una veeduría detallada, porque el peor riesgo que enfrentaría el país sería que además de los riesgos de salud pública, de aislamiento social, de salud mental, corra riesgos nuestra democracia. Por eso, este Congreso de la República tiene que estar activo. Circunstancias extraordinarias demandan medidas extraordinarias y este Congreso tiene que estar ahí listo, activo, a través de un medio virtual como esta propia conferencia de prensa nos permite demostrar que es posible y que Colombia puede contar con nosotros en estos momentos de inmensa incertidumbre para que ayudemos a buscar soluciones, para que ayudemos a proteger la democracia y la separación de poderes. Así que gracias a todos por estar acá y por favor únanse en un llamado a que el presidente incorpore dentro del paquete de decretos ley las medidas necesarias para que el Congreso pueda sesionar y votar virtualmente. Le doy la palabra entonces a mi colega Juan Manuel Daza del Partido Centro Democrático. Buenos días a todos, apreciados compañeros, a los medios de comunicación y a todos los que nos acompañan hoy a través de este Facebook Live. De verdad que vivimos una época difícil, una crisis que como una medida preventiva nos ha obligado a permanecer en las casas para evitar la veloz propagación del virus. Desde el momento en que el Congreso tomó la decisión de no empezar sus sesiones el 16 de marzo como debía haber sido, varios compañeros empezamos a pensar, votar ideas de cómo hacer para que el Congreso, a pesar de que los congresistas estén en sus casas en las regiones, de que el Congreso no pueda estar abierto, sesionáramos y estuviéramos pendientes, estuviéramos siendo esa voz de los ciudadanos de Colombia. Y muchos pensamos la idea de que había llegado la hora de ponernos al día en una materia que durante años no pasó más allá de meras intenciones y buenas voluntades, que fue traer la tecnología a nuestra labor legislativa y permitir aprovechar las herramientas tecnológicas para sesionar y facilitarnos las discusiones y las votaciones de manera virtual. Hoy, ante esta coyuntura, pedimos al presidente que de una manera rápida, que nos permita a todos continuar con nuestra labor y al Congreso no parar en estos momentos, implementar a través de herramientas tecnológicas las sesiones virtuales, la toma de decisiones también en el Congreso usando la tecnología. No solo es una idea nuestra de todos los que estamos acá, que somos muchísimos partidos. El presidente del Senado en su momento también, cuando aplazó las sesiones del Senado, planteó que se modificara la ley quinta
lo cual podría tomar algún tiempo, y por eso creemos que el mejor camino para lograr que todos estemos conectados como Congreso, continuemos con ese trabajo desde las casas, aprovechando la tecnología, como muchísimos colombianos lo están haciendo hoy. Pedimos que simplemente a través de este decreto ley se autorice al Congreso la posibilidad de que lo hagamos de manera virtual. Esto es un tema que nos une a todos, más allá de las discusiones que ha habido estos días. La idea es que unidos, todos los partidos, logremos sacar adelante esta situación y cada uno aporte lo mejor de sí. Muy bien, tengo algunos compañeros que han pedido la palabra. Quienes lo quieran hacer, lo pueden hacer por medio del chat. Llevo registrados a la representante María José Pizarro, a la representante Ángela Sánchez, al representante Mauricio Toro. Acá hay un chat en la aplicación, quienes lo quieran hacer, también el representante Carlos Ardila pide la palabra, en el orden que la vayan pidiendo, pues la vamos dando. Entonces, dicho eso, representante María José Pizarro. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos mis colegas y obviamente a todos los medios y a la ciudadanía que se encuentra escuchándonos a través del Facebook Live, que ya ha habilitado la representante Juanita Gobertus. Pues bueno, lo primero es que definitivamente el Congreso no puede parar. Las circunstancias ameritan que el Congreso siga sesionando. Hay decisiones que deben tomarse no solamente en materia legislativa, sino que evidentemente también hay decisiones en materia de control político que deben poder darse, discusiones que deben de poder darse, en virtud de las decisiones que está tomando el gobierno, en virtud también de las decisiones que están tomando alcaldes y gobernadores locales, y por lo tanto estas discusiones deben poder darse en el Congreso de la República. Nuestra función es también la de ejercer control político, es la de poder acompañar a la ciudadanía, es la de poder alzar la voz de sectores sociales que obviamente están representados a través de nosotros y de nuestras curules, y por lo tanto es absolutamente importante que el gobierno y que el Congreso de la República puedan habilitar el canal virtual y puedan habilitar las sesiones de manera que estas discusiones puedan darse y puedan darse de cara al país, como siempre se ha hecho. Entonces, sumarme a las voces de mis colegas de todas las bancadas, decirle al país que esta es una posición que hemos asumido la mayoría de los representantes y senadores de las distintas bancadas, que creemos que nuestra misión y nuestra labor de cara al país y de representar al país no puede detenerse por la situación de crisis, de emergencia y de salud que estamos viviendo. Muy bien, sigue el representante Mauricio Toro. Acá también he recibido solicitudes de uso de la palabra del senador Sanguino, del senador Barguil, del representante Lorduy, del senador Benedetti, del representante Reinales, del senador Londoño, el representante, me sale John, creo que es John Arley Murillo, si no, corríjanme. Entonces, representante Toro, voy anotando en la medida en que van solicitando el uso de la palabra. Muchas gracias, José Daniel. Un saludo muy especial a todos los que están conectados en este momento y a todos mis compañeros. Y creo que hay dos mensajes que hay que resaltar en esto. Lo primero es que la institucionalidad tiene que seguir trabajando para poder darle la tranquilidad a los ciudadanos de que no nos detenemos frente a las obligaciones que tenemos, como ejemplo para aquellos que hoy están en sus casas también trabajando, y sobre todo para aquellas personas a las que tenemos que proteger desde el control político que tenemos que hacer nosotros, desde las sugerencias que podemos hacerle al gobierno y desde los mensajes de unidad que tenemos que mandarle al país cada uno de nosotros. Así que este ejercicio para poder seguir legislando es muy importante. Hay proyectos de ley que llevan año y medio en trabajo y que representan los intereses de cientos de ciudadanos colombianos, de millones de personas que están a la espera de que se les solucionen otros problemas aparte de los que ya nosotros estamos viviendo, y esos problemas no se pueden acumular, razón por la cual tenemos que continuar con el debate político, con el debate democrático y constitucional, continuar con esos debates que cada uno de nosotros da constantemente, aparte de las posiciones políticas que tenemos, que al final esa es la democracia. Y con este proyecto de decreto lo que queremos es permitirle
a la ciudadanía ese mensaje de tranquilidad de que los proyectos siguen adelante, sus intereses siguen representados en cada uno de nosotros y que no nos vamos a detener en ese ejercicio democrático y constitucional. Así que poder hacer los debates de manera virtual, las votaciones y la aprobación de proyectos es muy importante, no solo como decía el representante José Daniel, que han sido modelos que hacen ya hace un tiempo otros países, sino que nosotros tenemos que entrar en esa virtualidad para continuar con ese ejercicio que nos ha mandado la ciudadanía. Así que muchas gracias a todos los que están y a todos los compañeros firmantes, porque esto es un mensaje en momentos difíciles para el país muy positivo. Muchas gracias, representante Ángela Sánchez. También acá registro que el senador Horacio José Serpa y los representantes Harry González y Luis Albán están pidiendo la palabra. Buenos días, José Daniel, Juanita, Juan Manuel, a todos los colegas que están en esta mañana, las personas que están conectadas al Facebook Live. Bueno, algunas ideas importantes. Pienso que ante toda emergencia y toda crisis hay una oportunidad. Y esta es una oportunidad que tenemos el Congreso de la República de mostrarle a la gente que nos eligió democráticamente que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir sacando adelante esos proyectos de ley. Por ejemplo, en la Comisión Séptima, proyectos de la salud muy importantes que ayudarían en este momento. También en la plenaria, pero sobre todo la función de control político, que pienso en este momento la gente, Colombia necesita ese control a las autoridades, al gobierno nacional, locales, de las medidas que se están tomando en este momento. Y aunque las circunstancias son difíciles, Colombia no ha parado y el Congreso no puede parar. Así que apoyo todo lo que han hablado mis colegas, y es una petición interpartidista, es una petición de urgencia, porque la verdad es que nosotros tenemos que acomodarnos, evolucionar, y hoy en día tenemos que usar la tecnología para sacar adelante la responsabilidad que tenemos. Así que un llamado al presidente de la República para que rápidamente esta solicitud y podamos sacar adelante esos proyectos de ley tan importantes, ese control político, y podamos seguir sesionando, y sobre todo que la ciudadanía conozca qué estamos haciendo y pueda seguir participando activamente en esta democracia. Gracias. Gracias, representante Ángela. Sigue el senador Antonio Sanguino, luego de él el representante Carlos Ardila. Senador Sanguino, tiene que quitarle el silencio a su micrófono. Ya me escucho. Sí, aló. Ahí lo vimos, senador. Bueno, primero saludarlos a todos ustedes, saludar a los medios de comunicación que nos siguen en esta entrevista virtual. Y yo creo que hay dos razones que justifican esta iniciativa. Una primera es que estas circunstancias excepcionales también ponen a prueba la institucionalidad y la democracia colombiana. A pesar de la declaratoria de emergencia hecha por el presidente Duque, el Congreso tiene un papel que cumplir, el control político tiene que mantenerse, y las iniciativas legislativas que ayuden a superar la crisis deben ser tramitadas. Y en segundo lugar, porque esta crisis también nos puede permitir subsanar un vacío que tiene la ley quinta, y es que en estas circunstancias pueda sesionar y pueda tomar decisiones, ejercer el control político por estos mecanismos virtuales. Creo que era una iniciativa que estábamos demorados en tramitarla, y en estos momentos lo más procedente es acudir al presidente de la República para que, en uso de las facultades que le otorga el Estado, encontramos la excepcionalidad en la que estamos, podamos acondicionar la ley quinta para que el Congreso funcione por este mecanismo. Gracias, senador Sanguino. Seguimos con el representante Carlos Ardila y se prepara el senador David Barguil. Muy buenos días. Un cordial saludo a todos los colegas. Mil gracias por la oportunidad, por haber propiciado este espacio.
Me uno a lo que ha dicho, Juan Manuel, a lo que ha dicho José, a lo que ha dicho Juanita y diferentes colegas en el sentido de la importancia que este Congreso esté activo y participante. Sin lugar a dudas, que una situación excepcional como la que estamos viviendo requiere de un Congreso participante, un Congreso activo que ayude y por supuesto que sea la voz de las regiones en esta situación. Y para este caso, la tecnología será un gran aliado del Congreso de la República. Nada que no se esté haciendo en el mundo, ya ponen algunos ejemplos. Otros congresos ya lo han hecho, han sesionado de manera virtual, así que esto es perfectamente viable. Los fundamentos constitucionales, legales, existen también, bastaría leer la parte emotiva del decreto que se propone. Las herramientas están disponibles y probadas para la muestra de un botón. Esta sesión virtual que estamos llevando a cabo será el mejor ejemplo. Pregunto yo, ¿cuánto tiempo podemos esperar o cuánto tiempo vamos a esperar a que el presidente regule? No sé, no es por ponerle tiempos al presidente, faltaba más, ponerle términos, pero sí resulta importante, Juan, que está el centro aquí, que nos ayudara con presidencia. Primero, para saber si existe ambiente para este decreto. Y dos, si existe ambiente, tener claro un término. Porque yo soy de la teoría que si el gobierno no lo hace vía decreto, estoy convencido que las cámaras podrán regular el tema, tanto Cámara de Representantes como Senado de la República. Así que, bueno, celebrar la iniciativa y atento. Solo tengo la inquietud en relación a los tiempos que podamos tardar implementando esta herramienta. Muchas gracias, representante Ardila. Es importante anotar que del Centro Democrático también suscribió esta iniciativa al representante Juan Manuel Daza y el representante Eduardo Rodríguez, así como otros integrantes de la coalición de gobierno de distintos partidos distintos al Centro Democrático. Sigue el senador David Barguil y luego el representante César Lorduy. Bueno, muchas gracias, José Daniel, a todos los colegas que nos están acompañando y a quienes están conectados. Un par de reflexiones. La primera, yo celebro esta iniciativa, pero hay que decir con claridad de que la responsabilidad de que no tengamos mecanismos virtuales para actuar es nuestra. Es decir, nosotros no hemos tomado decisiones en el Congreso de reformar la Ley Quinta que habilite estas posibilidades. Es decir, no tiene el gobierno ninguna responsabilidad y lo que estamos aquí es pidiéndole al gobierno que en virtud de la declaratoria de emergencia pueda expedir un decreto con fuerza de ley que haga esa modificación de la Ley Quinta para habilitar estos mecanismos virtuales. Pero pues hay que decir con claridad que hemos sido nosotros en el Congreso los que no hemos actuado en esa materia y no hemos avanzado y no habíamos en el pasado, por ejemplo, planteado una reforma a la Ley Quinta que habilitara estos mecanismos y yo creo que estábamos en mora. Ahora bien, estos mecanismos van más allá de la crisis actual. Creo que son unos mecanismos que debemos tener establecidos en el Congreso porque tenemos que ir en consonancia con el mundo, con lo que hoy sucede, cómo se mueve el mundo, y es absolutamente tener estos mecanismos virtuales para tomar decisiones, para poder hacer control político, para que el Congreso pueda actuar y se pueda hacer sentir. Yo mismo voy a tratar en estos días de convocar a la Comisión Tercera, así no tenga ninguna validez legal, a través de medios virtuales, para hacer pronunciamientos que tendrán un mayor peso si los hace la Comisión Tercera en conjunto a que si los hago yo siendo el presidente de la comisión. Por ejemplo, le vamos a solicitar al Banco de la República ya que baje la tasa de interés, que adelante la sesión que tienen planteada para el 27 de marzo. El país no da espera a tratar de conseguir un crédito más barato y esa decisión depende de la bajada de la tasa de interés del Banco de la República. No es lo mismo que lo diga yo solo a que lo diga toda la Comisión Tercera, que es la encargada de esos asuntos, o que lo pueda decir el Congreso de la República en un pronunciamiento de todos nosotros. Por eso la importancia de esta herramienta, de las decisiones que se puedan tomar. Ahora bien, quiero dejar otra reflexión, una última reflexión. No podemos creer que porque se habiliten estos mecanismos virtuales
vamos a reemplazar las competencias que tiene el gobierno en medio de una emergencia. La declaratoria de la emergencia justamente se toma para que los gobiernos puedan emitir decretos con fuerza de ley reemplazando al Congreso. Porque en medio de una crisis, imagínense lo que significaría esperar un debate o 4 aprobaciones de una norma para que pueda la ley entrar en vigencia. Así que no podemos confundir una cosa con la otra. Es decir, aquí vamos a aprovechar la crisis para que el gobierno nos pueda modificar la ley quinta porque el Congreso no lo había hecho y hay que reconocer esa falla. Pero eso no va a significar que porque el Congreso quede habilitado, el gobierno pierda la facultad en medio de una emergencia de expedir sus decretos con fuerza de ley, y allí no podemos interferir porque justamente en medio de una crisis lo que se requiere es prontitud, eficacia de la ley y que el gobierno pueda tener las herramientas para tomar las decisiones en tiempo real para solventar la crisis. Eso no significa que no podamos hacer el control político, los debates, que podamos sacar adelante la agenda legislativa que hoy se encuentra represada y que podamos volvernos también una herramienta para ayudarle al país a salir adelante en medio de esta difícil situación. Yo celebro la iniciativa, estoy seguro que mis colegas del Partido Conservador la van a apoyar también y que podamos contar con la voluntad del gobierno para sacar adelante este decreto con fuerza de ley. Muchas gracias, compañeros. Gracias a ustedes, senador Barguil. Sigue el representante César Lorduy y luego el representante Lorduy sigue con toda justicia el senador Armando Benedetti. César, quítale el Ya. Bueno, felicitar a Juanita, a Daniel y a todo el equipo que hizo posible este evento en el día de hoy, obviamente acompañado de la comunicación que ya le hemos hecho llegar al gobierno nacional y a los medios de comunicación, a quien también le doy las bienvenidas. Yo creo que el Congreso ha sido convocado tácitamente. Y el Congreso ha sido convocado tácitamente porque la Constitución, Juanita, y me corriges, obliga a que dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del periodo que se vence, el 17 de abril, el Congreso debe reunirse. Y si no está reunido, debe ser convocado. Es decir, nosotros ya fuimos convocados de manera obligatoria. Lo que nos corresponde ahora saber es cómo debemos sesionar. Entonces, como hemos sido convocados independientemente de los plazos que fijó el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, obligatoriamente para el 18 de abril, nosotros tenemos que buscar un mecanismo para sesionar, para deliberar y para poder aprobar. Y yo creo que este mecanismo que hemos solicitado hoy es viable, no solamente jurídicamente, sino que además tecnológicamente es necesario. Es decir, tenemos prácticamente 30 y pico de días para que esto funcione de una manera u otra. Lo segundo es que si no funciona desde ahora, los tiempos para todo lo demás no van a alcanzar. Porque además de los plazos que tenemos hasta el 20 de junio, hay que descontar de esos plazos los tiempos que se demora por la misma legislación que nos regula en el Congreso, los tiempos que se deben tomar las ponencias, entre 5 y 15 días, dependiendo del número de artículos. También los tiempos que deben transcurrir entre una ponencia y una plenaria, que es de 8 días. También debe contarse los tiempos entre una Cámara y la otra, que son de 15 días. Y cuando uno suma eso, sencillamente se da cuenta que de aquí al 20 de junio, los días que nos quedan son supremamente escasos, lo cual obliga, una vez más, me permito ratificar, que el Congreso debe reunirse de una manera u otra. Y este es el mecanismo. Así que muchísimas gracias, Juanita. Felicitaciones a Daniel, felicitaciones a Juanita. Obviamente a todos los que estamos aquí, pero esas son mis consideraciones. Muchas gracias. Gracias, representante César Lorduy. Sigue el senador Armando Benedetti y se prepara el representante Juan Carlos Reinales. Bueno, primero que todo, José Daniel, muchas gracias por la invitación. Yo soy de las personas que estoy en cuarentena, empecé desde el miércoles de la semana pasada. Y aspiro no salir de la casa hasta
que sea necesario. De hecho, las personas que han venido colaborando en la casa, diga usted el conductor, una escolta, una empleada, le dije que se fueran para su casa porque usted puede tener a una persona trabajando con usted, pero mientras que ella va a su casa y viene acá, corre el peligro esa persona de ser contagiada. Por eso finalmente tomé esa decisión. Lo digo que estoy en cuarentena porque la idea que ustedes han hecho, Daza, Juanita y el mismo José Daniel, me parece una idea inteligente e importante porque sabemos que el Senado, por lo menos, no se puede reunir sino solamente en Bogotá y en Santa Marta. O sea que a través de solo un decreto de excepción, como ustedes lo han propuesto, es posible que se habilite entonces el tema de que nos podemos reunir virtualmente. Esto tendría que ir acompañado de una plataforma, porque por ejemplo ahora me están diciendo algunas personas que se está cayendo la señal y por lo tanto, repito, se debería buscar entonces una plataforma de avanzada, de punta, para que realmente funcione cuando estemos 168 en la Cámara y 107 en el Senado de la República. Esto, como algunos de ustedes lo han dicho, no es novedoso. En Estados Unidos, por ejemplo, se escoge un día para hablar y otro día para votar en la semana. Y las personas pueden votar, o los senadores, los congresistas pueden votar desde su oficina. Lo mismo también sucede en la ONU. El hecho de que sea un decreto, esa es la forma real como se le puede dar vida, además porque ese decreto va a tener control constitucional automático, obligatorio, y una vez que la Corte le dé visto bueno, pues lo que nosotros hagamos o el trámite de nuestras leyes van a ser legítimas, por así decirlo. Yo soy de lo que creo que el Congreso se ha ido reunido más allá de las implicaciones de salud que ha podido tener, aunque hubiera sido algo tan estúpido como pasó aquí en Barranquilla, que hicieron una fiesta de 600 personas el sábado pasado, ¿verdad? Lord Luis, con personas de familiares que estaban contagiados y tal. Yo no sé dónde va a terminar finalmente eso. Pero sí es verdad que si un gobierno está manejando ya sus actuaciones con base en un decreto de emergencia, nada más sano para la democracia y para el mismo gobierno que exista un Congreso que esté haciendo un control de cada uno de esos decretos, o por lo menos un debate o algo por el estilo. Y si algo ha pasado en esta crisis, en esta pandemia, es la falta de información. Yo cada día me quedo aterrado cómo la gente no sabe qué es el coronavirus. Yo llevo por lo menos desde 5 o 6 días, como no tengo mucho que hacer, leyendo, viendo los videos. Ahorita les digo un video que hay que ver, que se lo mandé a José Daniel ayer, que es impresionante las medidas que se toman. Aquí, por ejemplo, ya es hora de que hubieran convocado a todos los médicos de la Fuerza Aérea, de la Armada, de la Policía, del Ejército. Ya es hora que a través del decreto de emergencia se hubieran congelado los créditos, porque estaba averiguando, hablaba con algunos constitucionalistas y se podría hacer. Ya es hora de que estuviéramos pendientes, porque nosotros en 15 días debemos tener el pico más alto de enfermos, y vamos a tener el pico más alto de, finalmente, de hambre. Déjeme decirlo así crudamente. Por ejemplo, ayer me llamó la manicurista y me pidió el favor de que no hablaran más del coronavirus porque nadie estaba yendo al salón de belleza y que ya estaba echando el alcohol a los implementos. La gente poco sabe que usted puede estar 24 horas con el virus y sin tener ningún síntoma, pero usted está congestionando a la gente. Angela Merkel dijo antes de ayer, le dijo a los alemanes, el 70% de los alemanes se van a infectar. De ese 70%, el 80% va a tener síntomas leves, pero va a seguir contagiando. De ese 70%, el 20% va a estar afectado y de ese 70%, entre el 7 y el 10% se va a morir. Y aquí no tenemos ninguna cosa. Y me dicen que se está cayendo la transmisión. Entonces, yo lo que les insisto que si hubiera habido un Congreso actuando, muy seguramente esta información hubiera llegado, porque lo que usted a veces ve es que ni los mismos altos funcionarios del Estado llegan, que no hay audio ni video, me están diciendo, José Daniel. Entonces, llega un momento en que si el Congreso estuviera haciendo un control, estoy seguro que toda esta información hubiera jugado un papel importante hasta en presionar para que las cosas se hicieran. O sea, que celebro esta medida, a ti, José Daniel, a Juanita y a Daza, que de verdad que fue una idea muy buena y que estamos aquí listos para apoyar y que ojalá se pueda dar porque, le repito, toda esta pandemia, lo que más me preocupa es la falta de información, empezando por el gobierno nacional, los altos funcionarios,
Yo soy de los que creo que se debería haber toque de queda ya mismo, aislarnos. La gente dice que la economía se va a fregar. Para mí se jodió aquí y en todas partes del mundo, y el mundo va a ser otro después de 2 o 3 meses, de que nos faltan 2 meses largos. 2 meses largos. Los chinos, con todo lo que hicieron con el video que les voy a mandar, solo hasta ayer, ellos empezaron el 23, 25 de enero, y solo hasta ayer, o sea, casi que menos de 50 días, pudieron controlar. Nosotros no tenemos ni los recursos, ni las medidas, ni la disciplina, ni el concepto del colectivo, porque hay una persona que dice, claro, es que como allá en China son comunistas, entonces ellos acatan mejor las formas. No, lo que pasa es que ellos tienen un sentido de lo que se llama el colectivo. Allá a veces se suicidan, a veces no, allá se suicidan por el honor. Hay otros valores que Occidente no tiene. Entonces, yo estoy muy contento con esta iniciativa, porque si uno desde su casa, yo les he visto mucho los Twitter de todos ustedes, dan ideas y tal, pero parecería que el gobierno nacional y las autoridades locales son capaces de coger una sola idea en el camino que se tiene que ir, o por lo menos el que hizo China. Muchas gracias, José Daniel. Gracias, senador Benedetti. Sobre el tema técnico, estamos revisando, digamos, la videoconferencia entre los congresistas ha funcionado, creo que sin contratiempo, salvo alguna dificultad para ingresar más bordada, primiparada. Estamos teniendo más dificultades en la transmisión de la videoconferencia en su migración hacia el Facebook Live. Entonces ya estamos revisando. Seguimos con el representante Juan Carlos Reinales, se alista el senador Jorge Londoño y el representante John Arley Murillo. Representante Reinales, debe quitarle el silencio a su micrófono. Pon el silencio. Que no se oiga nada. O si de pronto ya, representante, ya está sin micrófono, sin sonido. Hola, José Daniel. Un saludo muy especial para todos los compañeros que hoy hacemos parte de este ejercicio novedoso, pero aleccionador. Comparto completamente no solamente la iniciativa, sino la argumentación que la motiva precisamente. Entre ellas, aquella parte que dice que no sería posible o que sería aún más grave a la circunstancia de salud pública que vivimos, sumarle la desestabilización institucional. Y en este orden de ideas, me parece que el Congreso de la República es una institución importantísima, que aún con el decreto del estado de emergencia proferido por el presidente de la República, no pierde ni su importancia ni su competencia. Y en ese sentido, me parece que activar el uso de las tecnologías, hacer uso de ellas, para que no perdamos precisamente ni nuestra vigencia, ni nuestra función, y no obviemos ni dejemos de lado nuestras responsabilidades, es un camino que ahora debemos tomar. Por fuerza de las circunstancias, sí, pero eso es leche derramada. No lo hicimos en el pasado. No hay legislación que permita reemplazar las sesiones y las funciones que se derivan de ella de manera presencial. Pues bueno, llegó el momento de hacerlo. Y en este instante, mientras desde el punto de vista procedimental se hacen los ajustes necesarios, me sumo entonces al llamado al presidente de la República. Presidente, Gobierno Nacional, habilite, por favor, en virtud del decreto de emergencia, de este estado excepcional en el que estamos ahora, la posibilidad de que el Congreso sesione de manera virtual. Tome decisiones, haga sus debates, tramite la agenda legislativa, le dé ideas, presidente. No se trata de reemplazar sus funciones que vía precisamente este estado excepcional le permite. No, señor. Se trata de acompañarlo, de rodearlo, de contarle lo que está pasando en nuestras regiones, por ejemplo. Lo que ocurre en Risaralda. ¿Qué pasa en mi departamento, en mi capital, en los otros 13 municipios que hoy se encuentran sitiados por esa circunstancia tan difícil y tan compleja? ¿Qué pasa con los sectores económicos que hoy están viendo ya sus alacenas vacías, sus arcas vacías? Contratistas que empiezan a ser despedidos o suspendidos sus contratos precisamente por la emergencia económica. Y todas estas situaciones de sectores
que están en la informalidad y que hoy ven que no hay respuesta para ellos ante una situación tan difícil. Decir entonces al presidente que sea consecuente con la situación y que de esta forma le permita al Congreso, mientras este se autorregula y se ajusta, a que lo acompañe y a que cumpla sus funciones en virtud de sus tareas constitucionales y legales. Felicitaciones, Daniel, y por supuesto a todos quienes estamos hoy haciendo parte de ese ejercicio. Gracias, representante Reinales, muy amables. Creo que el reconocimiento es extensivo a la representante Juanita Gubertus, que ha sido clave en esta preparación, también el representante Juan Manuel Daza. Senador Jorge Londoño, luego el senador Londoño sigue el representante John Arley Murillo y el senador Horacio José Serpa. Gracias, José Daniel, y un saludo cordial, efusivo y cariñoso para todos los colegas. Para Juanita y para Manuel Daza, pues una felicitación a usted también por haber tenido esta excelente idea. ¿Cómo la ves, mi amor? Los brasileros dicen que cuando los políticos y los científicos duermen, los pueblos progresan. Hay que deconstruir esta creencia y esta es una manera muy importante de nosotros entonces poder llegar ante los ciudadanos para decirles que continuamos en esa ardua labor de ejercer sobre todo un control político. Vivimos en una sociedad del riesgo, lo dice Ulrich Beck, y las sociedades del riesgo tienen una posibilidad muy interesante que es la de poder evitar las catástrofes. Y esa es una de las labores que nosotros debemos cumplir como representantes de muchos ciudadanos de este país. Pienso que nuestra labor sustancialmente no es la de reunirnos a hacer más leyes. Nosotros tenemos una hipertrofia legislativa, leyes, tenemos miles de leyes y siempre coloco un ejemplo, el Código Civil brasilero tiene alrededor de 2.300 artículos y lo hicieron en 20 años. Nosotros tenemos esa manía de creer que todo lo resuelve la ley. Es importante entonces utilizar este mecanismo sobre todo para ejercer un control político al gobierno. Estamos en un estado de excepción y el Congreso no es que se reemplace, el Congreso continúa en su labor y es una labor de control para que ni el gobierno ni sus funcionarios se vayan a desbordar en las cualidades o en las funciones que nosotros les damos. Por eso me parece que es vital que nosotros retomemos algo que Benedetti planteaba y es qué hacer en esta situación de crisis. Y en esta situación de crisis lo dice la literatura universal y lo plantean los países que están sufriendo este grave flagelo. Solamente hay dos medidas que son fundamentales para poder nosotros amainar las consecuencias del coronavirus: el aislamiento y la dotación hospitalaria para que se tengan suficientes camas y las herramientas necesarias para poder abordar este grave problema. Hay un ejemplo que a mí personalmente me preocupa y es el ejemplo de Italia. Nosotros estamos como recorriendo el mismo itinerario que recorrió Italia. Primero, el pensar que no hay que aislarnos, que eso se puede hacer por etapas, que no hay ningún problema, que hay que esperar la curva, que hay que seguir pues algunos estudios de Inglaterra donde no funcionaron muy bien, después creo que muchos de ellos los derogaron y entonces es hacer un llamado para que el presidente de la República pues decrete primero, veo que parece que ya lo hizo, la prohibición de que extranjeros lleguen al país, de que debemos confinarnos todos en nuestras casas y de que deben proveerse los suficientes recursos para que tengamos una dotación hospitalaria que pueda afrontar la crisis que seguramente va a llegar. Pues siempre estaremos desde este Boyacá del Alma prestos a trabajar en lo que se disponga y con toda la actitud para que
nosotros podamos aportar un grano de arena en este evento que definitivamente es histórico. Muchas generaciones no habían conocido lo que hoy estamos viviendo. Es una situación social, psicológica que es bien particular y que por lo tanto pues va a ser un punto de partida para las futuras generaciones. Insistir finalmente en lo que igualmente planteaba Benedetti, y es tener en cuenta cuando se vaya a construir la tecnología para que podamos comunicarnos, de que no todos vivimos en Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, que hay muchos que vivimos en la vereda, en el campo, en donde lo tecnológico a veces falla y falla con frecuencia. Yo ayer le decía a mi servidor que no me ha podido conectar en una reunión que teníamos con Juanita y me decía, no, lo que pasa es que colapsó esto porque nuestra tecnología es todavía demasiado antigua y entonces pues no podemos en determinado momento satisfacer las necesidades de todo. Estas son cositas que a la hora de la verdad pues son importantes, que seguramente se irán ajustando, pero resalto de verdad la labor que usted, José Daniel, Juanita y Manuel han realizado. Muchas gracias, senador Londoño. Tiene la palabra el representante John Arley Murillo. Ya vamos agotando el listado de inscritos. Luego él sigue el senador Horacio José Serpa, el representante Albán, el representante Harry y el representante Jorge Benedetti. He tratado de hacerlo en estricto orden de quienes han solicitado el uso de la palabra. Buen día para todos. Pues quiero unirme al reconocimiento a José Daniel, a Juanita y a Daza por haber tenido esta iniciativa que todos estamos apoyando. Solamente decir dos cosas para no repetir ya lo dicho, y es que ante situaciones extraordinarias, medidas también del mismo tipo, y creo que en este orden de ideas, el que el Congreso pueda seguir funcionando en este contexto es fundamental para el país. Debemos dar ejemplo. Estamos pidiéndole a todo el mundo que haga teletrabajo y muchas empresas lo están haciendo, y creo que el Congreso también debe dar ejemplo de usar la tecnología para seguir aportándole al país. En el marco de una democracia no se pueden perder bajo ninguna circunstancia los pesos y contrapesos. Y si bien es cierto, hoy el presidente cuenta con facultades para poder reemplazar la función legislativa del Congreso, la función de control político nadie puede reemplazarla. Y seguramente hoy sectores están queriendo que aquellos que lo representamos también tengamos algo que decir. Los que somos parte de las comisiones séptimas recibimos todos los días llamadas de IPS, de ESES, de entidades del sector salud preocupados porque no cuentan con las herramientas para poder atender esta crisis en la medida que sea más fuerte, y eso hay que plantearlo. Así que yo sí creo pues que el control político es fundamental y que le haría mucho bien al presidente impulsando la posibilidad de que el Congreso pueda sesionar, de que impulse él mismo el control político para poder ir generando equilibrios en esta crisis. Hoy, por ejemplo, en el Pacífico estamos preocupados porque si en el centro del país no se cuentan con condiciones para afrontar esta crisis, imagínense ustedes lo que puede ocurrir allá en el Pacífico profundo, donde no hay condiciones. Buenaventura, no olviden ustedes, recibe puertos permanentes, barcos permanentemente en su puerto. De China hasta Buenaventura, un buque llega en 30, 35 días. Es decir, que en el pico más alto del contagio en China, hubo buques que salieron hacia el resto del mundo y gente que está llegando a Buenaventura procedente de Asia, y ahí no hay medidas claras para poder evitar que el brote se contamine, por ejemplo, en este sector, y la gente quiere que planteemos ante el país ese tipo de temas, y para eso es fundamental que más allá de las redes podamos hacerlos formalmente en el Congreso. Así que yo sí me uno pues a esta iniciativa y es pedirle, ¿verdad?, al presidente que la tenga en cuenta, pedirle a los miembros de la bancada de gobierno que nos ayuden a impulsar ante el presidente esta posibilidad y que sea lo más rápido posible. Y sé que muchos compañeros que no han podido unirse a este espacio
también lo van a estar apoyando. Así pues que total al presidente de la República para que en el marco de este estado de excepción pueda habilitarse la posibilidad de que ese control político haga parte de la agenda del país. Gracias, representante John Arley. Mil excusas, ha habido inconvenientes con el Facebook Live, como lo decía, por la posibilidad de proyectar una transmisión de un programa como Zoom justamente en el Facebook. Estamos tratando de solucionarlo. De todos modos, esta sesión está quedando grabada. Tan pronto termine, les vamos a hacer llegar el video, que puede ser un material que podemos también mover en los medios de comunicación y en nuestras redes sociales. Senador Horacio José Serpa, se alista el representante Luis Albán y el representante Harry González. Muchas gracias, un saludo a José Daniel, a Juanita, a Juan Manuel. Realmente todo mi reconocimiento por esta valiosa forma de unirnos como congresistas. Tengo entendido, José Daniel lo decía al principio de la rueda de prensa, que todas las bancadas están respaldando o miembros de todas las bancadas están respaldando esta solicitud al gobierno nacional para que podamos teletrabajar, para que demos ejemplo, para que realmente sientan en Colombia que el Congreso de la República está trabajando. Pero hombre, ¿por qué es importante que se reanude la agenda del Congreso de la República? Pues existen unos trámites de unas reformas, algunos proyectos ya los han hecho saber algunos de los representantes y senadores que han hablado, trámites como el de la reforma de la justicia, la política electoral, pero además, con esta crisis se debe trabajar en un gran paquete de alivio económico para los hogares colombianos, para los emprendedores, para la pequeña empresa, para la mediana. Se harán en el marco del decreto de emergencia económica que sacó el gobierno nacional con el presidente de la República, pero muchas de esas medidas serán para el corto plazo y eso está bien. Pero nosotros en el Congreso de la República debemos trabajar también en algunas medidas para el mediano y para el largo plazo, porque el coletazo económico va a ser bastante fuerte en el país. Entonces, por eso es importante que el Congreso de la República trabaje, que el Congreso de la República funcione, pero además control político. Control político, esa es una función principal del Congreso de la República. Y además decirle al gobierno nacional y que Colombia lo sepa, qué es lo que está pasando en las regiones, cómo vamos a tratar de ayudar a los pobres, que son personas que no pueden teletrabajar. Entonces yo simplemente me quiero sumar al llamado para solicitarle al gobierno nacional formalmente para que se cree pues este marco jurídico necesario para que nosotros congresistas podamos teletrabajar, podamos sesionar, podamos votar en los debates de manera virtual. Y para terminar, a todas las personas que acá nos oyen, a los periodistas, pues un llamado también a la paciencia, un llamado a la calma, un llamado a quedarnos en la casa, a que independientemente de las medidas que tomen las alcaldías, el gobierno nacional, las gobernaciones, hombre, seamos conscientes que la mejor vacuna que puede tener el coronavirus es quedarse en la casa, es no dar papaya, es no salir a la calle. Entonces, simplemente quería decir eso y nuevamente felicitar a los colegas por esta valiosa solicitud y estaré atento para que el gobierno nacional, pues por supuesto, nos responda lo más pronto posible. Tenemos que teletrabajar en el Congreso de la República y en estas condiciones, sí, por demoras anteriores, el único que puede permitirnos hacerlo es el gobierno nacional mediante el decreto de estado de excepción. Así que esperamos que en las próximas horas, que en los próximos días nos den una respuesta positiva. Muchas gracias. Ojalá así sea, senador Horacio José. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con el representante Luis Albán. Luego tengo inscritos con lo que queda de la lista al representante Harry González, al representante Jorge Benedetti, al representante Wilmer Leal y a la senadora Sandra Ramírez, que me pidió la palabra hace pocos minutos. Entonces tiene la palabra el representante Luis Albán. Representante, debe quitarle el silencio al micrófono.
Hola, ¿me escuchan? Ahí está, representante. Bueno, muy buen día para mis colegas en la Cámara, hombres y mujeres, para senadores y senadoras. Saludar la iniciativa de José Daniel, de Juan Manuel y de Juanita. No quiero extenderme. Me parece que uno de los logros, por lo menos mientras tenemos confianza en este sistema, uno de los logros es que ha logrado autorregular y la palabra ha sido usada con mesura, cosa importante. Sencillamente resaltar la necesidad de que el país se una en torno a solucionar de verdad esta crisis. Necesitamos pensar en las inmensas mayorías empobrecidas que no tienen posibilidades de teletrabajo, pero tampoco de abastecimiento para varios días, que viven en el día a día y que Matador, el caricaturista, lo demostró muy bien, lo ilustró muy bien en la caricatura donde le pregunta a la niña del semáforo que por qué no está en la casa y ella le contesta que esa es su casa. Son problemas inmensos que tenemos y que tenemos la obligación de participar, de coadyuvar en la solución de estos. Y la forma efectiva es poder sesionar, poder tener voz nuevamente en medio de esta crisis para, insisto, trabajar en una de las banderas fundamentales que sigue siendo la vida. Muchas gracias. Gracias a usted, representante Albán. Seguimos con el representante Harry González. Bueno, buenos días. Un saludo especial a todos. Agradecerle a José Daniel y a Juanita y a Daza la invitación. Yo solo quiero respaldar esta iniciativa. Me parece que en el ejercicio de garantizar que de nuestra democracia siga funcionando, se necesita la participación de las tres ramas del poder público y no podemos permitir que el Congreso no sesione en estos momentos de la historia de Colombia. La sesión virtual entonces es una muy buena alternativa. Yo pienso que la agenda del gobierno nacional va a cambiar radicalmente. Ya no es importante la reforma a la justicia, ya no es importante la reforma electoral. Ahora las prioridades deben ser otras. La economía del país, pero especialmente la salud de los colombianos. Y seguramente vamos a tener que retomar, Juanita, iniciativas que murieron en el Congreso de la República y que hoy serían una alternativa. Por ejemplo, el agua, derecho fundamental, y el derecho al mínimo vital del agua de los colombianos. Si esas reformas constitucionales se hubieran tramitado en el Congreso, hoy miles, millones de familias colombianas no estarían en tanto riesgo de este virus. Entonces, vamos a seguir adelante. Ojalá el gobierno nacional entienda que esta es una posición, veo yo, mayoritaria del Congreso de la República y rápidamente tome la decisión de permitir que el Congreso sea un actor político y social importante en este momento histórico que está viviendo nuestra nación. Muchas gracias. Gracias, representante Harry González. Ya vamos terminando. Hay unas preguntas que hemos recibido de periodistas que atenderemos al final de la reunión. Seguimos con el representante Jorge Benedetti. Se alista el representante Wilmer Leal. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Muy buenos días a todos los colegas. Quiero ser muy breve. En primer lugar, quiero felicitar a José Daniel, a Juanita, a Juan Manuel Daza y a todos los representantes y senadores que estamos haciendo presencia, dándole un gran ejemplo al país. Yo creo que esta iniciativa demuestra que el Congreso tiene la mayor disposición del mundo de dar ejemplo, de resaltar la urgente necesidad de quedarnos en nuestras casas, pero de seguir trabajando desde la institucionalidad para que este país no se paralice y que tomemos las medidas a que haya lugar. Yo también quiero aprovechar para que dimensionemos lo grave que está pasando en países como Italia. Solamente ayer hubo 475 muertos y hoy están eligiendo a quién atienden y a quién les va a tocar dejar morir. Yo les recuerdo que nuestra red hospitalaria es supremamente frágil y tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance
para que no lleguemos a esas instancias. Y es por esto que quiero resaltar un caso muy concreto donde altos directivos de la Organización Mundial de la Salud le han dicho a todo el mundo que tenemos que hacer pruebas, pruebas y más pruebas. Y hoy en día las pruebas del coronavirus están todas centralizadas en Bogotá. Solamente, si mal no estoy, el día de ayer en Cartagena se habían reportado 9 casos, pero estoy completamente seguro que tenemos muchísimos casos más, porque las pruebas pueden que se estén demorando hasta 3 días. Y ya hay unas pruebas certificadas que se están implementando y que se están haciendo en países como Estados Unidos, como Brasil, como Alemania, en donde dan resultados hasta en 120 minutos. Y tenemos que hacer un llamado muy enfático, no solamente al Ministerio del Interior, sino también al INVIMA y al Instituto Nacional de Salud, para que estas pruebas no se queden en burocracia, en tramitología, y no tomemos las medidas ahora, porque tenemos que hacerle esas pruebas a las personas que son sospechosas de portar el virus, no solamente las que tienen síntomas. Nuevamente los felicito a todos, compañeros. Les pido que si vamos a sacar un comunicado el día de mañana o el día de hoy, resaltemos la urgente necesidad de descentralizar estas pruebas en todas las regiones del país. Nosotros somos representantes de las regiones. En Bogotá, si mal no estoy, las pruebas se demoran solamente 24 horas, pero no damos espera. Nos alivia un poco la decisión del presidente de cerrar la frontera aérea, que no ingresen más extranjeros. Considero que es un poco tardía, pero da tranquilidad en estos momentos. Tenemos que mostrarnos unidos y, insisto, es mejor que tomemos decisiones drásticas ahora y no arrepentirnos de padecer una situación irreversible el día de mañana. Que Dios los bendiga a todos. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, representante Jorge Benedetti. Ya tenemos restablecida la señal del Facebook Live, que está para quienes quieran compartirlo. Lo está haciendo desde la cuenta, desde la fanpage en Facebook de la representante Juanita Gubertus. Seguimos entonces con el representante Wilmer Leal y se alista la senadora Sandra Ramírez luego de él. José Daniel, un cordial saludo, colegas todos, a Juanita, a los senadores que nos acompañan. Bueno, primero felicitarlos a ustedes por esta iniciativa. Nosotros, por supuesto, y más faltaba, no solo la acogemos, sino que la respaldamos. Dos cosas importantes que desde las regiones yo creo merecemos trabajar en equipo. La primera, sin duda, pues de notar que hay alcaldes y gobernadores que están haciendo, digamos, adelantándose a lo que todos ya sabemos y la ciencia nos ha demostrado, y es que la etapa de contención fracasó por todo lo que está viviendo el país, por todos los vuelos que llegan. Así que yo creo que es importante que nosotros desde el Congreso primero hagamos un llamado respetuoso al gobierno nacional para que esas decisiones que están tomando alcaldes y gobernadores no solo las apoyen, sino que además las validen y podamos hacer un gran plan de choque que permita mitigar los efectos que seguramente tendrán. Incluso hemos sabido de documentos que se conocen que las proyecciones es que en Colombia llegaremos a cerca de 4 millones de casos. Entonces yo creo que este es el momento ideal para que el Congreso de la República, desde todas las aristas políticas, pues le pidamos al gobierno nacional, digamos, medidas mucho más efectivas y rápidas. En cuanto a esta, no solo las que tenemos que hacer nosotros desde el Congreso, doctor Benedetti, como el tema de darle trámite a los proyectos, darle trámite a muchos de los temas que se vienen encaminados con la utilización de este artículo 215 de la Constitución, sino además, pongo otro caso, el tema, por ejemplo, de la comisión de acusaciones, donde no podemos nosotros parar y hay que seguir trabajando. Yo creo que el llamado que debemos hacer al unísono es, uno, al presidente que valide esta gran iniciativa, y dos, que yo creo el Congreso de la República está en mora de hacer una campaña institucional como rama del poder, acompañando todas las iniciativas de los gobiernos nacionales y departamentales y municipales. Yo creo que ahí nosotros tenemos mucho que aportar, ser, digamos, ese puente de comunicación en las regiones, sobre todo regiones como las nuestras. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero Boyacá, la mitad del departamento
incluso es difícil que llegue la televisión pública. Entonces nosotros ahí tenemos una gran responsabilidad y es como el llamado. Por lo demás, insisto, y aquí creo que es importante lo que dice Harry, yo creo que la agenda legislativa cambia completamente, no de Colombia, sino del mundo entero. Vivimos, creo que, un cambio incluso en las políticas económicas del mundo y hay que prepararnos para ello. Nosotros hemos, entre varios colegas de muchos partidos, presentado otras iniciativas que debemos empezar nosotros con mucha responsabilidad a analizar. Por ejemplo, el tema de seguir dependiendo del petróleo. Vamos a ver que esto es un gran problema, que sin duda alguna va a afectar la economía del país y sobre todo de las clases menos favorecidas. Y termino con esto, José Daniel. A mí me preocupa profundamente cómo va a ser el mecanismo que el gobierno nacional va a utilizar para atender a las familias mucho más vulnerables. Por ejemplo, el señor que vende los bonais, que ya no puede salir a venderlos por este problema y que es muy difícil que por la tecnología o porque pueda llegar a una alcaldía o a una gobernación para que pueda recibir alguna ayuda. Gente que tiene hijos y que no puede salir a hacer esos trabajos que no están de ninguna manera registrados y que necesitan la ayuda del gobierno nacional y que son contados por millones. Así que ahí tenemos una gran responsabilidad. Celebro la iniciativa de nuevo. Insisto en esto, el Congreso de la República, en cabeza de las mesas directivas, pero sobre todo de todos nosotros, tiene la responsabilidad de hacer una gran campaña institucional acompañada con el gobierno nacional para ayudar a mitigar todo lo que se avecina por este problema de salud pública. Muchas gracias a todos, colegas. Gracias a usted, representante Wilmer Leal. Tiene la palabra la senadora Sandra Ramírez y cierra esta parte la representante Mónica Valencia, con lo cual ya damos por cerrado el registro de colegas que tenían previsto intervenir. Muchas gracias y mi saludo para todas y todos colegas congresistas. Y me uno al reconocimiento para José Manuel, Juanita y Juan Manuel por esta iniciativa muy importante, porque nos permite hablarnos por estos medios, utilizar la tecnología, que estamos en mora pues de que el Congreso también haga uso de ella ya en la ley quinta, pero eso lo veremos más adelante. Hoy estamos en un gravísimo problema y es la crisis que tenemos, una crisis que se nos ha venido y se nos vino encima, no estamos preparados y en eso creo que debemos de ocuparnos nosotros como congresistas en este momento de la crisis. ¿Por qué? Luego uno tenemos la crisis económica que es estructural y ahora se va a agudizar mucho más con lo que tenemos de la pandemia que tenemos a nivel mundial. Y nos preocupa porque mira que nosotros, los colombianos, tenemos el 44% de la población vive con casi menos del salario mínimo. Es una población que no va a tener un recurso para tener, por ejemplo, en sus hogares comida. Esa es una de las cosas que vamos a tener. Pero aparte de eso, hay parte de la población que tiene que salir al rebusque o a la informalidad y a rebuscarse, si al caso, 10.000 pesos diarios. Sencillamente no hay nada para tener guardado en su hogar para el día o para los próximos días. Y de eso debemos de ocupar nosotros. Esa es la crisis económica de los hogares y tenemos el 44% de la población. Pero el otro tema gravísimo es la salud. Todos sabemos que nuestro sistema de salud no es muy precario. ¿Y cómo vamos a hacer para enfrentar esta pandemia? ¿Cómo vamos a hacer si no tenemos los recursos en este momento? No tenemos los aparatos, no tenemos las camas, no tenemos los equipos. Así el gobierno haya abierto fronteras y haya quitado el IVA para la importación, porque suspendió el IVA. Pero lo real es que ya tenemos el problema y no tenemos cómo enfrentarlo. Pero algo más delicado es que cómo vamos nosotros a iniciar, que se debe de hacer una campaña de exámenes urgentes ya a la población, en las calles donde se encuentren, urgente hacer exámenes para poder prevenir, para poderles decir, ustedes tienen que hacer cuarentena. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la cuarentena, incluso la estoy haciendo porque tengo una virosis fuerte y estoy esperando que esta virosis pase. Pero esa es la realidad. Mira, el censo del 2018
nos dio una cifra de que Colombia tiene 48.258.000 habitantes y algo más. De ese 48%, el 9,1% es población de más de 65 años. Y en la población de adulto mayor solamente hay registrado 1,5 millones de colombianos. Y el resto, ese resto de población que ya está pasando a la tercera edad, que es la población más frágil, que es la población que va a adquirir el virus muy fácil. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo va a ser su atención? ¿Quién lo va a apoyar? ¿Cómo son esas campañas del gobierno? No las vemos. Y yo creo que el Senado, nosotros los congresistas sí debemos de ocuparnos de la crisis económica y de la crisis en salud que tenemos. Esos son los dos temas importantísimos actuales que tenemos. Los otros temas, mira que han pasado a segundo nivel. Eso es todo. De nuevo, mis felicitaciones por la iniciativa, representantes. Gracias, senadora Sandra, muy amable. Y finalmente la representante Mónica Valencia. Hecha la intervención de la representante Mónica Valencia, pasaremos a contestar 2 preguntas que hemos recibido de periodistas. También quisiera acá dar una mención de honor al representante Mauricio Parodi y al representante Juan Fernando Reyes, que aunque no se inscribieron para intervenir, nos han estado acompañando juiciosos de principio a fin. Bueno, un cordial saludo a todos mis colegas, pues felicitar a Juanita, a José Daniel y a mi compañero Daza, pues apoyo esta iniciativa. Considero que es importante el equilibrio de poderes que se mantenga vigente. Por lo tanto, pues solicitar muy respetuosamente al Gobierno Nacional para que pues sesionemos virtualmente. En mi caso, pues vengo de una región como el departamento del Baupés. Ahorita pues intentaba conectarme, es imposible, se cae un poquito la señal de internet, pero pues aquí estamos para apoyar estas iniciativas y seguir pues siendo las voces de nuestras regiones. Muchas gracias, compañeros, pues desearles un excelente día a todos. Muchas gracias, representante Mónica. Como lo decía, tenemos 2 preguntas que quisiera representante Juanita, y si luego de la representante Juanita alguien quisiera complementar, adelante. Ángel Ocampo de RCN Radio pregunta: ¿el sistema de votación de los congresistas en los debates de los proyectos tendría alguna veeduría? Bueno, nuevamente agradecer a todos los colegas y a quienes nos acompañan de los medios de comunicación que aún siguen ahí. Uno de los principales retos para poder poner en marcha este mecanismo es justamente, como ya han dicho muchos de mis colegas, garantizar la viabilidad técnica, tanto la estabilidad de nuestras conexiones de internet, particularmente quienes viven en regiones apartadas y en donde no solamente hay un problema de la calidad de cada cual, digamos, donde todos podemos poner de nuestra parte para mejorar la calidad, sino que, como bien decía Wilmer Leal y otros, hay una inestabilidad general de ciertas redes, particularmente en los lugares más aislados. Y ahí hay unas medidas fundamentales que tiene que poner en marcha el gobierno, que en su momento ha insistido en que quiere ampliar la red 4G a las zonas más rurales. Este es el momento de hacerlo porque es muy posible, y todos los distintos estudios de epidemiólogos nos están demostrando que esto no va a ser un proceso corto, y eso implica poder garantizar condiciones básicas, por supuesto para el Congreso, pero en primer lugar para que la ciudadanía pueda estar conectada. Entonces, esa veeduría tiene que darse, es una veeduría ciudadana que implica que los ciudadanos también se conecten a ver los debates del Congreso, que ese voto sea público, que esa plataforma en la que seguramente habrá ya mecanismos de los que han existido en el Congreso previamente, de plataformas virtuales que daban cuenta del voto, lo recuerdo por ejemplo en su momento en el Fast Track de Paz, pero también plataformas como la de la SAP o como la del SENA, que tienen que garantizar una estabilidad de la conexión, una publicidad del voto para que sea posible que la ciudadanía haga veeduría a ese mecanismo. Insisto, son temas técnicos que dependen finalmente de la marcha esta medida a través del decreto ley, la plataforma técnica que se use para que todos podamos participar, garantizando una buena conexión. Muy bien, siguiente pregunta la hace Wilson Moreno de CMI. Pregunta si son conscientes que las decisiones durante los debates y aprobación de proyectos
podrían caerse en la Corte Constitucional por cuenta de este nuevo mecanismo. Ya lo señalaba el senador Benedetti al inicio de su intervención. Este decreto, en la medida en la que sería un decreto ley de un estado de emergencia, tiene control automático de la Corte Constitucional, de ahí que esas discusiones constitucionales allí se resolverían. Se da cuenta que el propio constituyente, seguramente no previendo una pandemia, pero el propio constituyente estableció que garantizar que puedan, de común acuerdo, poder trasladar a una nueva sede el funcionamiento del Congreso de la República. Bueno, pues estamos hablando de lo que sería una sede virtual y seguramente ese sería el tipo de interpretación que la Corte Constitucional tendría que hacer. Representante Juanita. Se fue la onda. Se cayó. Representante Juanita, si no se escucha, si pudiera redondear la parte final de la idea porque se le cayó la señal. Perfecto, sí, los oigo. Ya que este tiene control automático, creo que no me está... Bueno, perdimos la conexión con la representante Juanita, pero si recojo bien, o ahí está, Juanita. Ahí te vemos 2 veces. Perfecto, me estoy conectando nuevamente por este otro mecanismo. Listo, no, ahí suena bien, dale. Perfecto, simplemente añadir que este es un decreto que tendrá control automático, en tanto es un decreto ley que desarrollaría un estado de emergencia económica y social, así que será la Corte la que toma la decisión sobre su constitucionalidad, pero muy importante que si tenemos en cuenta el artículo 140 de la Constitución, el artículo 140 establece que en este tipo de circunstancias el presidente de Senado y de Cámara podrían tomar la decisión de trasladar el Congreso a una nueva sede. Por supuesto que el constituyente primario seguramente no estaba pensando en una pandemia, pero lo que sí nos permitiría esto interpretar, y esa sería nuestra defensa ante la Corte Constitucional, es que sería una nueva sede virtual en la que estaríamos sesionando. Muy bien. Usando términos de sesiones parlamentarias, con esto damos por agotado el orden del día. Creo que demostramos la posibilidad de sesionar digitalmente, aunque esto no fue una sesión, pero estuvimos acá reunidos desde las 8 y 10 de la mañana durante hora y 20 minutos, lo pudimos hacer. Sí se puede, seguramente hay 1000 detalles por mejorar, el tema de la transmisión en línea, estamos todos aprendiendo y primíparos en esta condición. Así que, colegas, a ustedes muchas gracias. A las más de 105 personas que nos acompañan a esta hora en el Facebook Live, 1000 gracias. A los periodistas que nos acompañaron acá con la mejor energía en medio de la crisis, mandando este mensaje de unidad y confiando en que el presidente de la República va a aceptar esta idea que sin duda es absolutamente pertinente para la democracia colombiana. Gracias a todos. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Feliz día. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a todos, que muy atentos y pendientes. Al tocayo Benedetti. Abrazo, gracias. Chao. Chao. Saludos a todos. Chao, chao. Chao, Harry. Chao, suerte, chao, Serpa. Chao. Chao, chao, Benedetti. Abrazos. Chao, que estén bien.